Santa Perpetua y Santa Felicidad, la historia de fe y martirio que conmovió al mundo. En los primeros años del siglo III, en la ciudad de Cartago, en el norte de África, vivía una joven noble llamada Perpetua. Criada en una familia acomodada, había recibido una excelente educación y gozaba de todos los privilegios de su posición social. Sin embargo, su corazón no estaba en las riquezas ni en la vida mundana, sino en una fe que crecía con fuerza en aquellos tiempos de persecución, el cristianismo. Perpetua había abrazado esta nueva fe con fervor, a pesar de que su padre, un hombre influyente y pagano, se oponía a ello con todas sus fuerzas. Ella, sin embargo, no temía al que dirán ni a las amenazas, pues su corazón ardía de amor por Cristo. En ese mismo tiempo, Felicidad, una joven esclava de la misma ciudad, también había descubierto la fe cristiana. A pesar de su condición humilde, había encontrado en la comunidad cristiana una familia, un refugio, y sobre todo, una esperanza más allá de la vida terrenal. Ambas mujeres, junto con otros catecúmenos, habían decidido recibir el bautismo en secreto, sabiendo que profesar la fe en Cristo era un acto de desafío contra las autoridades del imperio. Roma, bajo el mandato del emperador Septimio Severo, había prohibido las conversiones al cristianismo, y los seguidores de esta fe eran perseguidos sin piedad. Una noche, mientras se encontraban reunidas en oración con otros cristianos, las autoridades irrumpieron en la casa donde estaban escondidos. Fueron arrestados de inmediato y llevados a la prisión de Cartago, donde se enfrentarían a un destino incierto. La prisión era un lugar oscuro y opresivo, donde los prisioneros apenas recibían agua y pan para sobrevivir. El aire estaba cargado de humedad y los gemidos de otros cautivos resonaban en los pasillos. Perpetua y Felicidad fueron encerradas junto con otros cristianos, entre ellos Revocato, Saturnino y Secúndulo, quienes también habían sido arrestados por su fe. A pesar de las condiciones adversas, Perpetua escribió en su diario sobre su sufrimiento y el de sus compañeros. En aquellas páginas dejó constancia de su amor por Dios y de la paz que sentía incluso en medio del dolor. El padre de Perpetua, angustiado por el destino de su hija, la visitó en la prisión. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que renunciara a su fe. «Hija mía, ten piedad de mí, de tu madre y de tu hijo. Di solo una palabra, sacrifica a los dioses y serás libre». Perpetua, aunque conmovida por las súplicas de su padre, respondió con firmeza: «No puedo llamar a otra cosa sino lo que soy. Soy cristiana». El viejo se marchó desesperado, temiendo que su hija fuera condenada a muerte. Mientras tanto, Felicidad, quien estaba embarazada, también sufría las penas del encierro. Los guardias se burlaban de ella, diciéndole que no podría ser ejecutada hasta después de dar a luz. Pero ella, con una fe inquebrantable, respondió: «Hoy sufro por mí misma, pero cuando llegue el día de mi martirio, otro sufrirá por mí, porque Cristo estará conmigo». Finalmente, llegó el día en que se dictó la sentencia. Perpetua, Felicidad y sus compañeros serían entregados a las fieras en el anfiteatro como espectáculo para el pueblo. Los días en prisión transcurrieron con oraciones y preparación para el momento final. Perpetua y Felicidad, junto con los demás condenados, se fortalecían unos a otros con palabras de aliento. Se apoyaban en la promesa de Cristo: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». En la víspera de su ejecución, Felicidad dio a luz a una niña. A pesar del sufrimiento del parto en una celda oscura y sin ninguna comodidad, ella sonreía con paz, confiando en que su hija sería cuidada por los cristianos que habían prometido adoptarla. Cuando un guardia se burló de ella, diciendo: «Si ahora lloras de dolor, ¿qué harás cuando enfrentes a las fieras?». Felicidad respondió con firmeza: «Ahora soy yo quien sufre, pero allí será Cristo quien sufrirá en mí». Perpetua tuvo una visión la noche antes del martirio. En su sueño, vio una escalera de bronce que se elevaba hasta el cielo, custodiada por un dragón en la base. Uno a uno, los condenados subían la escalera, mientras el dragón trataba de impedirles el paso. Cuando llegó su turno, Perpetua pisó la cabeza del dragón y ascendió con valentía.
Al final de la escalera, encontró un hermoso jardín donde un anciano vestido de blanco la recibió con una sonrisa. «Te estamos esperando», le dijo con dulzura. Perpetua despertó con una sensación de certeza: su martirio no sería una derrota, sino el inicio de su gloria en el cielo. Al amanecer, los guardias entraron a la celda y se llevaron a los condenados. Mientras caminaban hacia el anfiteatro, el pueblo gritaba insultos y burlas, pero Perpetua y Felicidad mantenían la mirada serena, con la certeza de que estaban a punto de encontrarse con Cristo. El sol brillaba intensamente sobre el anfiteatro de Cartago, donde una multitud se reunía ansiosa por presenciar el espectáculo. Los prisioneros fueron llevados al centro de la arena, sus manos atadas y sus rostros tranquilos. No había miedo en sus ojos, solo una paz que desconcertaba a los espectadores. El gobernador se dirigió a ellos una última vez, ofreciéndoles la oportunidad de salvarse si renunciaban a su fe y ofrecían sacrificios a los dioses del imperio. Pero ninguno de ellos vaciló. «Somos cristianos», declaró Perpetua con firmeza, «y no podemos negar a nuestro Señor». El gobernador, molesto por su determinación, dio la señal para que comenzara la ejecución. Las fieras fueron soltadas una por una. Un toro salvaje, elegido para atacar a Perpetua y Felicidad, irrumpió en la arena con furia. La multitud contuvo el aliento mientras el animal embestía con fuerza. Perpetua fue lanzada al suelo con violencia, pero en lugar de gritar de dolor, se levantó con dignidad, recogiendo su túnica rasgada. Buscó a Felicidad con la mirada, al ver que también seguía viva, le tendió la mano. Ambas se ayudaron a incorporarse, como si fueran hermanas apoyándose en el último tramo de su viaje. El público quedó atónito. No era el espectáculo de terror que esperaban, sino un testimonio de fe y valentía. Ante la resistencia de las mujeres, los soldados recibieron la orden de acabar con ellas con la espada. Mientras esperaban su destino final, Perpetua miró al cielo y susurró: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». El verdugo se acercó con la espada desenvainada, pero temblaba. Nunca antes había visto a prisioneros enfrentar la muerte con tanta serenidad. Perpetua le miró con compasión, y en un acto que dejó a todos asombrados, tomó su mano y guió la hoja de la espada hacia su propio cuello. Felicidad, de pie a su lado, sonrió con la misma paz y cerró los ojos, preparada para encontrarse con su Señor. Un golpe certero acabó con sus vidas, pero su martirio no fue el final de su historia, sino el inicio de su gloria. El silencio cayó sobre el anfiteatro. Muchos en la multitud, que habían acudido a presenciar el espectáculo con morbo y diversión, se sintieron conmovidos. Aquellas mujeres no eran criminales ni rebeldes, sino ejemplos de fe inquebrantable. Algunos comenzaron a preguntarse si la fe que ellas defendían con su vida era la verdad que ellos aún no habían descubierto. Los cristianos que presenciaron el martirio recogieron sus cuerpos con reverencia y los enterraron en un lugar secreto, donde se convertirían en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Poco tiempo después, la historia de Perpetua y Felicidad se difundió por toda la región. Sus nombres fueron recordados con honor, y sus escritos, especialmente el diario de Perpetua, se convirtieron en un testimonio vivo del poder de la fe. El sacrificio de estas valientes mujeres no fue en vano. Con el tiempo, su martirio inspiró a muchos a abrazar el cristianismo, incluso en medio de la persecución. Los años pasaron, pero la memoria de Perpetua y Felicidad no se desvaneció. La comunidad cristiana de Cartago guardó con celo su historia, narrándola a las generaciones futuras. Sus nombres eran pronunciados en las reuniones secretas de los fieles, recordando que su sacrificio no había sido en vano. Con el tiempo, incluso los romanos comenzaron a reconocer la valentía de estas mujeres. No como criminales, sino como ejemplos de una fe que ni la muerte pudo apagar. En secreto, muchos acudían a la tumba donde descansaban sus restos. Allí, los cristianos oraban, pidiendo fortaleza para soportar las pruebas y mantener su fe firme, tal como lo hicieron Perpetua y Felicidad. El testimonio de su martirio se extendió más allá de Cartago, cruzando mares y fronteras. En Roma, en Alejandría,
en las provincias más remotas del imperio, los cristianos escuchaban la historia de estas dos mujeres que, aun siendo de orígenes tan distintos, una noble y una esclava, compartieron la misma fe y el mismo destino glorioso. El diario de Perpetua, que había escrito durante su encarcelamiento, se convirtió en un documento sagrado para la comunidad cristiana. Sus palabras resonaban con la fuerza de alguien que había visto más allá de este mundo, que había tocado la eternidad con su testimonio. Mientras tanto, la persecución contra los cristianos continuó durante algunos años más. Pero la sangre de los mártires, como decía Tertuliano, era semilla de nuevos cristianos. Cuanto más intentaban extinguir la fe, más crecía y se fortalecía. Décadas después del martirio de Perpetua y Felicidad, la Iglesia en África continuó fortaleciéndose. Los cristianos, aunque aún perseguidos, encontraron en la memoria de estas santas un motivo de esperanza. Sus nombres se repetían en las asambleas y en las catacumbas donde los fieles se reunían en secreto para celebrar la Eucaristía. Los emperadores romanos intentaron borrar el cristianismo con fuego y espada, pero la historia de estas dos mujeres seguía encendiendo corazones. Incluso algunos soldados que habían presenciado su ejecución terminaron abrazando la fe cristiana, convencidos de que nadie podía enfrentar la muerte con tanta paz sin una verdad mayor sosteniéndolos. Finalmente, en el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que concedía la libertad religiosa en el imperio. Por primera vez, los cristianos podían profesar su fe sin temor. Fue entonces cuando la Iglesia pudo recordar públicamente a sus mártires, incluyendo a Perpetua y Felicidad. Se erigieron iglesias en su honor, especialmente en Cartago, donde su memoria nunca había sido olvidada. El diario de Perpetua fue copiado y distribuido entre las comunidades cristianas, convirtiéndose en uno de los testimonios más antiguos y valiosos de la fe en tiempos de persecución. A pesar del paso de los siglos, su historia siguió viva. La valentía de una joven noble y de una esclava que compartieron el mismo destino por amor a Cristo inspiró a generaciones enteras de cristianos, recordándoles que la fe verdadera trasciende las diferencias sociales y que la mayor riqueza no está en la tierra, sino en la vida eterna. Con el tiempo, la Iglesia reconoció oficialmente a Perpetua y Felicidad como santas y mártires de la fe. Sus nombres fueron inscritos en el calendario litúrgico, y cada 7 de marzo, los cristianos de todo el mundo conmemoran su valentía y entrega a Dios. Las crónicas de su martirio nunca dejaron de inspirar. Durante la Edad Media, los monjes copiaban cuidadosamente el relato de su pasión en manuscritos, asegurando que su testimonio no se perdiera con el tiempo. En los tiempos modernos, su historia sigue siendo una de las más impactantes de los primeros cristianos, recordando que la fe no conoce barreras de estatus social, género o circunstancias. En Cartago, las ruinas de la antigua ciudad aún conservan el eco de aquellos días de persecución. Y aunque el anfiteatro donde fueron ejecutadas se desmoronó con los siglos, su legado sigue intacto, grabado en el corazón de quienes encuentran en su historia un llamado a la fidelidad y al amor inquebrantable por Dios. El martirio de Santa Perpetua y Santa Felicidad no fue una derrota, sino una victoria. Una victoria sobre el miedo, sobre la opresión y sobre la muerte misma. Su sangre, derramada en la arena, fue semilla de nuevas generaciones de cristianos que, al escuchar su historia, renovaban su fe con la certeza de que, así como ellas, también serían acogidos en la gloria eterna. Así, a través de los siglos, Perpetua y Felicidad siguen siendo testigos vivos de que ningún sacrificio es demasiado grande cuando se ofrece por amor a Cristo.